El doctor Rubén Mares Gallardo es originario de Irapuato, Guanajuato, nuestro país, México. Realizó estudios de primaria, secundaria y preparatoria en Irapuato, Guanajuato y en León, Guanajuato. La licenciatura en filosofía en el Università di Roma, en Roma, Italia. Licenciatura y maestría en matemáticas en la Université de Fribourg, Suiza. Doctorado en física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. En cuanto a docencia, ha impartido clases en los niveles de posgrado y licenciatura de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica e Industrial CENETI, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto a los trabajos profesionales, ha desarrollado estos trabajos en el Instituto de Investigaciones de la Industria Eléctrica y en la Comisión Federal de Electricidad, también en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el Instituto también en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. En cuanto a sus trabajos de tipo académico administrativo, ha sido subdirector académico en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, director de la propia Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. También fue director de posgrado en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial. Es autor de 30 artículos de investigación en revistas internacionales, 120 artículos de difusión de ciencia y tecnología. Así, la semblanza general del doctor Rubén Mares Gallardo el día de hoy nos va a hacer favor de presentarnos una conferencia con el tema Matemáticas y el Instituto Politécnico Nacional. Doctor Rubén Mares Gallardo, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho muy bien. Sí. Bien, vamos a iniciar entonces su conferencia. Según la información que nos proporcionó, está distribuida en varios apartados. ¿Va usted a hacer pausa en cada uno de los apartados o directamente va a globalizar toda la conferencia, doctor? Por aquello de que alguien quiera preguntar, tenemos aquí varios compañeros, compañeras que quieren presenciar su conferencia y les vamos a poner a la disposición los tiempos que usted disponga para escuchar preguntas. ¿Sería al finalizar cada apartado o sería al finalizar toda la conferencia, doctor? Pues ya que se me ofrece la oportunidad, me gustaría que las preguntas aparecieran después del segundo apartado. Ok. ¿Sí? Ok, entonces así el doctor va a iniciar la conferencia y después del segundo apartado ya podrían venir las preguntas. Vamos entonces a solicitar que no vayan a compartir pantalla ni vayan a prender sus micrófonos para que se escuche perfectamente la plática del doctor Rubén Mares Gallardo. Adelante, doctor Rubén Mares. Muchas gracias. Voy a dar en principio lectura de lo que he preparado para esta reunión. Los términos siguientes. En primer lugar, me dirijo a esta honorable comunidad politécnica y seguramente también al pueblo en general libre de México. Agradezco la oportunidad que me ofrece México Educativo
en sus eventos conmemorativos del 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional para ofrecer a ustedes algunas reflexiones sobre la íntima relación existente o que deba de existir entre matemáticas e Instituto Politécnico Nacional. Sí, ciertamente son reflexiones conceptuales y principios axiomáticos, pero que desearía con bastante vehemencia se convirtieran en condiciones iniciales de un diálogo permanente y creativo de todos nosotros los politécnicos en torno de la esencia politécnica y del quid o la esencia del pensamiento matemático. O bien, expresado de una manera inmediata y nuevamente con vehemencia y con creatividad, cristalizar aquella norma divina para ingresar a la Academia de Platón, según la cual, decía en la entrada, nadie entra aquí sin dominar a la geometría. Para nosotros se convertiría en lo siguiente: nadie entra al Politécnico sin dominar, y agregaría yo, sin amar a las matemáticas. Exigida de esta manera la relación, surge de inmediato la necesidad de una ética politécnica mores geométrico. Desafortunadamente no los veo, ¿verdad? Por razones técnicas, pero ciertamente veo y comprendo a sus reacciones intelectuales y emocionales. Se trata, sí, de algo que hizo Spinoza, pero tengamos presente Aquí debería desactivar su... que el propio Einstein sostuvo que es Spinoza, Sí, aquí está bien. Sí. Spinoza su verdadera fuente. Empero, postular tal exigencia a los politécnicos implica plantear a toda una cascada de preguntas y darles respuesta. Algunas son solamente algunas. Son nuestras vocacionales, escuelas, CECITs y posgrados, fuentes efectivas del pensar matemático. ¿Son suficientemente sólidas en el pensar matemático todas las ciencias básicas de nuestras ingenierías, de nuestras ciencias sociales y administrativas, de las ciencias biológicas y de la salud? ¿Qué debemos hacer los politécnicos para que el pueblo de México en general sea una sociedad con sólida cultura matemática? ¿Qué significa poner finalmente la técnica al servicio de la patria? ¿Qué es técnica y cuál es su relación con las matemáticas? Son solo algunas preguntas iniciales. Para dar al sistema de referencia, y solo eso, un sistema de referencia a las preguntas anteriores, reflexiones, diálogo y respuestas en torno a la verdadera cuestión, ¿cuál es la relación o cuál debe ser la relación entre matemáticas e Instituto Politécnico Nacional? He identificado a los temas siguientes. La introducción, ya estamos en ella. Punto número 1, análisis y reflexiones sobre la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales de Eugene P. Wigner. Segundo, mi marcha hacia la teoría general de la relatividad y de la teoría de la gravedad, dividido en dos partes. La primera parte, ¿verdad? De tipo físico de Albert Einstein. La segunda parte, ¿verdad? De tipo matemático de su compañero y amigo Marcel Grossman en 1913. Cito esto por dos razones. No sé si haya tiempo, veremos, ¿verdad? Conforme indique nuestro coordinador. Pero como homenaje al IPN en su 85 aniversario, he encontrado realmente un inédito de Einstein y de otros, ¿verdad? Que por lo menos, si no tengo tiempo para abordar el punto 2, haré la cita de este inédito y me referiré un poco a la fuente donde la he encontrado, que es muy interesante. El tercer punto, que sí me gustaría desarrollarlo en pleno, es Dios creó a los enteros. Quizá algunos de los presentes o de los que están siguiendo esta plática les recuerde de quién es el título
Obviamente el título es de un matemático, pero no me quiero mucho, ¿verdad? Consumir el tiempo en comentar, ¿verdad? A los puntos. Hay un subtítulo, Las matemáticas que cambiaron a la historia, y el editor es Stephen Hawking. Pero abordo algunos puntos. El primero, dentro de este tercer punto, analogías entre Dios crió a los enteros y la obra de un director del Politécnico, el ingeniero Teodoro Guerra, y de un director de difusión cultural y comunicaciones, el licenciado Ramiro Aguirre Garín. En el punto 2, la cultura matemática del pueblo de México, un poco de historia, obligaciones del Politécnico en el punto 3.3 y un minimax de cultura para el pueblo de México en el punto 3.4. El punto 4, que titulo, yo lo voy a saltar, es un punto, ¿verdad? Con respecto a un gran físico, ¿verdad? Pero que estaría ya comprendido en el punto número 1 con Wigner. En el 5, otro punto también para mí fundamental, los fundamentos matemáticos de la teoría de los cuanta, de un gran físico, Paul-André Maurice Dirac, ¿verdad? Sobre todo es interesante por la epistemología y del valor de la ciencia, tanto desde el punto de vista social como filosófico. Y finalmente, para mí, sumamente interesante, es lo que he llamado 50 años de física matemática, métodos matemáticos de la física, funciones especiales, y como se diría, o como diría el propio Reshot ya citado, and all that. Bien, ¿cuáles fueron en estos 50 años los aciertos? ¿Cuáles fueron los errores? Tercero, ¿verdad? ¿Qué se presentó como la mejor literatura del mundo manejada, ¿verdad? En estos 50 años? Los mejores problemas sobre el tema del mundo en estos 50 años. Una cita que encontré, ¿verdad? En el Premio Nobel de Economía del 2015, Krugman, ¿verdad? Y lo relaciono, pues, a algo, ¿verdad? Que no pude realizar durante estos 50 años en el IPN. Alumnos brillantes, ¿verdad? Que deben de ser llevados a la investigación y a la profesión académica. Por lo tanto, la recomendación a las autoridades y al propio sindicato. Y finalmente, la obra monumental que entregaré por los 85 años, los manuscritos, ¿verdad? Sobre funciones especiales. Bien, continuemos, ¿verdad? El programa es bastante ambicioso, ¿verdad? El tiempo es muy limitado, entonces, pues, aprovechémoslo. Y continuemos y finalicemos con la introducción. En el IPN, referirse a las matemáticas es reconocer o convocar explícita o implícitamente a la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El IPN nació en 1936. La Escuela Superior de Física y Matemáticas, 25 años después. Por consiguiente, el primero no involucró original y formalmente a las matemáticas. Esto nada significa, inclusive a nivel mundial. Lo mismo ocurrió con el MIT, con el Politécnico de Zúrich, la ETH. Primero fueron facultades de ingeniería, escuelas de ingeniería, y posteriormente vinieron las matemáticas y la física, esto es, las ciencias fundamentales. Lo que sí debemos autocriticarnos los politécnicos es nuestro silencio casi sepulcral sobre don Manuel Sandoval Vallarta. Fue nuestro director general casi 6 años después del origen. Es el impulsor del MIT, junto con Vannevar Bush, con Gibbs, con Wiener y otros, y su grandeza. Esto es la grandeza del MIT. Nada más ni nada menos que, pues ya desde hace por lo menos unos 5 o 6 años,
ha sido, ¿verdad? Siempre la primera en los rankings mundiales. Mucho alabamos, y con razón, ciertamente, a Juan de Dios Batis, a Massieu, a Vázquez Vela y a otros. Sin embargo, callamos sobre don Manuel. Yo pregunto, ¿por qué no creó entre nosotros lo que creó en los Estados Unidos y en la UNAM? ¿Hubo falta entre nosotros de un Sotero Prieto? Yo creo que no. Las matemáticas y la física debieron de haber surgido brillantemente, ¿verdad? Por lo menos a partir de 1940. Finalmente, no olvidemos que también entre nosotros tuvimos a Marieta Blau. Pero, en fin, terminemos la introducción sin olvidar a los planteamientos, ¿verdad? Y empecemos entonces con el primer punto. Sobre la irrazonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales, la cita es de Eugene P. Wigner, más bien el artículo, ¿verdad? Y en su ingreso, en su abstract, el laureado Nobel, Wigner, hace una cita de otro gran matemático, lógico matemático, Bertrand Russell. Pero me gustaría brevemente hacer un comentario. ¿Por qué elijo a Wigner? Por dos razones. En primer lugar, porque me doy cuenta que aunque este artículo, ¿verdad? Que publicó Wigner más o menos en la década de los 60 del siglo pasado, pareciera, ¿verdad? Que el tiempo hubiese borrado o hubiese superado las ideas. No es así. El último premio Nobel de Física que nos visitó en algún momento, Penrose, en su reciente libro, un libro del 2018 de fantasía, fe y moda, prácticamente está repitiendo las ideas que estaban contenidas en ese artículo de Wigner. Es la primera razón. La segunda razón es también algo que me duele, ¿verdad? Que quizá no supimos aprovechar los politécnicos. La UNAM, encabezada por Moschinsky, Jorge Flores y otros, ¿verdad? Germinal Cocho, Chacón y bastantes más, aprovecharon la relación con Wigner para crear, ¿verdad? Un núcleo realmente, ¿verdad? De nivel internacional, como se dice actualmente, y de alto valor científico, sobre todo matemático, dentro de la teoría de grupos. Daba gusto, de hecho, en el centro nuclear de Salazar, allí en la zona boscosa, había un árbol al que se le puso precisamente Eugene P. Wigner, porque a él le gustaba cuando visitaba frecuentemente a México, dar sus seminarios, las pláticas que tenía que dar, precisamente, ¿verdad? Al pie de ese árbol. Bien, cito a Wigner, al cual cita también a Bertrand Russell. Bertrand Russell dice: las matemáticas consideradas de manera correcta y profunda poseen, y solamente ellas, no solamente a la verdad, igualmente contienen a la suprema belleza, que es una belleza fría y austera, igual a la de algunas formas, ¿verdad? De la escultura. Me imagino probablemente que estuviera pensando, ¿verdad? En un David, en la Pietà, ¿verdad? De Miguel Ángel, no lo sé, sin ninguna apelación a cualquier parte de nuestra débil naturaleza, sin las hermosísimas trampas de la pintura o de la música, sino también sublimemente pura y muy capaz de una perfección estelar, tal como solo la más grande de las artes puede mostrar. El verdadero espíritu del encanto, de la exaltación, el sentido de ser algo más que lo meramente humano, lo cual es la piedra de toque de la mayor excelencia. Todo lo anterior se encuentra tanto en las matemáticas como también, dice Bertrand Russell, en la poesía. Hasta aquí llega la cita
Y pues empieza el artículo, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, su título, lleva el nombre de la no razonable efectividad de las matemáticas en las ciencias naturales, ¿verdad? Narrando dos anécdotas que me permito citarlas prácticamente, ¿verdad? La letra, por lo que van a escuchar inmediatamente. La primera es la siguiente. Eran dos compañeros de high school. Wigner fue profesor, ¿verdad? Era de origen húngaro, ¿verdad? Obviamente por razones de la ideología nazi antisemita, ¿verdad? Se refugió, como muchos otros, en Estados Unidos, en particular en la Universidad de Princeton, prácticamente desde 1936 aproximadamente. Bien, entonces, estando en Princeton, él comenta estas anécdotas, dice, vuelvo a repetir, la primera entre dos compañeros de high school, narrando aconteceres de su vida profesional. Uno de ellos se había realizado profesionalmente en probabilidad y estadística y trabajaba actualmente en aspectos sobre tendencias sociales, ¿verdad? Y estadísticas de las poblaciones. Le mostró a su compañero un reprint reciente sobre uno de sus trabajos últimos. Ese reprint, dice Wigner, evidentemente, contenía conceptos y teoremas sobre la distribución de Gauss, la densidad de probabilidad, los de valor medio, varianza, desviación estándar, pero sobre todo la necesidad de normalizar a la distribución. Y para todo ello aparecía, como bien lo sabemos, ¿verdad? Todos nosotros, el símbolo pi. Es un ingrediente, insisto, en que sabemos absolutamente necesario. La pregunta del compañero fue inmediata y dice, bueno, ¿y qué es esa pi? La respuesta fue la acostumbrada. Bueno, pues pi significa la razón existente entre la circunferencia del círculo a su diámetro. Ah, contestó el compañero, dice Wigner, escribe Wigner. Seguramente las cuestiones sobre las poblaciones, las cuestiones sociales, nada tienen que ver con las circunferencias de los círculos. La reacción de uno tiende, ¿verdad? Pues a sonreírse sobre la simplicidad de la visión de ese compañero. Sin embargo, realmente considerando a la respuesta, ¿verdad? Un poco más de cerca, no deja uno, ¿verdad? De admirarse que ella solamente no es conforme, ¿verdad? Con el pleno sentido común, nada más. Continúa Wigner, días después de escuchar la historia anterior, entré más en confusión cuando alguien vino hacia mí con la idea siguiente. Dice, cuando uno desea verificar una teoría, efectuamos necesariamente en el laboratorio, por ejemplo, una cierta selección de los datos con los cuales probamos a nuestra teoría pretendida como verdadera y rechazamos a otros. Eso nos ha sucedido a todos en el laboratorio, ingenieros, físicos, biólogos, etc. Así, ¿cómo conocemos si elaboramos una teoría que enfoque su atención en los fenómenos que no consideramos ahora y que presta atención a los que descartamos actualmente y que podamos construir otra teoría que tiene poco en común con la actual, pero la cual, sin embargo, explica tantos fenómenos como lo hace la teoría actual? Bien, yo quisiera hacer aquí un comentario. No sé, Wigner en su artículo menciona el nombre de ese estudiante que se le acercó, ¿verdad? Para hacerle esta pregunta. Y le pone el nombre de Werner, ¿sí? O sea, como Werner Heisenberg, ¿verdad? Werner, el de Goethe, etcétera. Precisamente era Heisenberg quien le había planteado esta cuestión a
a Einstein, ¿verdad? En un diálogo que tuvieron entre ellos, ¿verdad? Con respecto a la física cuántica en Berlín. Yo no sé si Wigner inventó este ejemplo, ¿verdad? O quiso, ¿verdad? Hacer referencia y dárnoslo a conocer, ¿verdad? Al citarlo en su artículo, ¿verdad? De título mencionado. Sin embargo, yo como anécdota y como un poco de distracción, quiero citar que algo me pasó también a mí en el pasado. Bien, en los principios de mis 50 años en el Instituto Politécnico Nacional, tuve un alumno, creo que era lo que actualmente se llama fifí, cosa algo rara, en nuestro ambiente, pero sumamente inquieto. Digo fifí porque en cuanto terminaban las clases en la escuela, se iba, creo que todavía existe una cafetería, Wings o algo así, ¿verdad? A pasar su café y a estudiar ahí. Por eso hago esta observación al margen. Pero era sumamente inquieto e inteligente. Parece que sí, era un convencido, según yo, del panismo. Y sí, seguramente seguirá ahí. Nunca lo he vuelto a ver. En los inicios de los años 70, vino Richard Feynman a la Escuela Superior de Física y Matemáticas. Dio 3 lecturas magistrales y, como siempre, Feynman era feliz, rodeado de estudiantes, haciéndole preguntas. Ese alumno me dijo: oiga, maestro, yo quisiera preguntarle a Feynman una inquietud. ¿Por qué aparece la pi por donde quiera? En la ley del péndulo simple, en las leyes de Kepler, en la ecuación de Schrödinger, etcétera. Yo le dije: ándale, vaya, ¿verdad? Y pregúntele al Nobel, ¿verdad? O sea, tiene usted todo el derecho, y así lo hizo. Y bueno, la respuesta de Feynman fue, ¿verdad? Que él también se había hecho la misma pregunta, ¿verdad? Cuando estaba o cuando era de su edad. Bien, comparto la opinión de que las 2 anécdotas anteriores ilustran con bastante exactitud el rol y papel tan extraordinario que juegan las matemáticas en las ciencias físico y naturales. Y sin duda alguna, ese ímpetu de las matemáticas verdaderamente de tipo leibniziano se extiende y va más allá de tan fundamentales áreas. Tiene razón el CONACYT actual, la ciencia y tecnología se abren para involucrar también a las humanidades. El primer punto a considerar, afirma Wigner, es que los conceptos matemáticos y las relaciones entre ellos se conectan entre sí de manera que en la mayoría de las veces y de una manera inesperada, a veces incluso asombrosa y extraordinaria. Además, ellos permiten tales conceptos una inesperada y muy íntima descripción de los fenómenos en esa dirección. Segundo, justamente por esta circunstancia y por estas razones, es por las que no entendemos a la razón de su propia utilidad. Nosotros no podemos conocer sobre si una teoría formulada en términos de conceptos matemáticos sea finalmente apropiada y única. El primer punto es que la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que borda en lo misterioso, en lo milagroso, y que no existe explicación racional para ello. Este ejemplo no lo pone Wigner, es mío, pero motivado por una observación ulterior que la citaré de Weisberg. El ejemplo es Werner Heisenberg en julio de 1925. Debo de mencionarles a ustedes que Heisenberg, como alumno de Sommerfeld, parecería o hubiese parecido que su tesis, ¿verdad? Doctoral, finalmente en München, ese era el summit, ¿verdad? De la carrera en física, hubiera sido en la parte de la vieja teoría cuántica,
que también manejaba Sommerfeld en unión con Niels Bohr. No, no fue así. La tesis que le encomendó Sommerfeld a Heisenberg fue sobre la turbulencia de fluidos. Creo que a Sommerfeld el municipio le había encargado estudiar algo, ¿verdad? Sobre la conducción del agua, y ni tardo ni perezoso se lo encomendó a Heisenberg como tesis de doctorado. Por lo tanto, la tesis doctoral, ¿verdad?, de Heisenberg, del joven Heisenberg, fue sobre mecánica de fluidos e hidrodinámica y no sobre Atombau o física atómica, como se le llamaba en ese momento. Sin embargo, un año, 2 años después, ¿verdad?, de haber terminado, como sabemos, ¿verdad?, este muchacho se enfermó, se fue a descansar y de repente, ¿verdad?, encontró pues lo que sabemos, ¿verdad?, o que son los principios, los fundamentos de la mecánica cuántica al estilo, ¿verdad?, matricial, en donde las frecuencias, no quiero hacer la lectura de los símbolos, ¿verdad? No tendría ningún interés, sino simplemente citar, ¿verdad?, que la forma como se combinan las frecuencias de 2 estados, ¿verdad?, oscilantes, de una manera clásica, y la nueva, ¿verdad?, propuesta por Heisenberg, ¿verdad?, de manera cuántica, en donde no hay una simple suma, sino una, ¿verdad?, íntima conexión entre los estados, ¿verdad?, que están concurriendo a ser sumados. Y lo mismo pasa para las amplitudes. Bien, a esto, ¿verdad?, a este ejemplo, que repito, si se edita esta plática, pues ahí estarán las fórmulas correspondientes. Precisamente a esto, Weinberg, esto me ha llamado siempre la atención, dice, Weinberg escribe en alguna de sus obras, bueno, creo que yo entiendo bien a la mecánica cuántica, dice Weinberg, ¿verdad? Obviamente que lo entiende, ¿no? Es premio Nobel de Física, es creador del modelo estándar, etcétera. Dice, sin embargo, ¿verdad?, cuando leo y releo este artículo, ¿verdad?, del joven Heisenberg, pues no encuentro, ¿verdad?, en él más que, ¿verdad?, para justificarlo, más que las razones de la magia, ¿verdad? Y lo mismo dice, ¿verdad?, de Einstein, pero no de una manera tan efusiva. A fin de establecer el primer punto, que la matemática juega un papel importante aplicable en la física, es importante decir, ¿verdad?, o comentar brevemente qué es la matemática. Bien, no me voy a extender mucho en la cita para pasar al siguiente punto. Simplemente voy a extractar, voy a enunciar las, ¿verdad?, que es prácticamente a las que responde Wigner en el resto de su artículo. ¿Qué es la matemática? Es la primera pregunta. La segunda, ¿qué es la física? Como segunda, la tercera, ¿cómo participan o cómo entran las matemáticas en la teoría física? Y finalmente, ¿por qué el éxito tan desconcertante de las ciencias naturales en su formulación matemática? Bien, por brevedad también, ¿verdad?, del tiempo, dejo a ustedes, está en las redes, ¿verdad?, simplemente, ¿verdad?, busquen Wigner, el nombre completo de este artículo en inglés, ¿verdad?, y ahí lo encontrarán, ¿verdad? Repito, creo que como una consecuencia, ¿verdad?, de esta plática, valdría la pena, ¿verdad?, que nos enfrascáramos en un análisis más a fondo del contenido, ¿verdad?, de los planteamientos y de las respuestas que da Wigner, pero que están sintetizadas en estas 4 preguntas que acabo de mencionar. Bien, no quiero pasar desapercibida una referencia o una cita de Wigner
a un paisano suyo, creo que también es el matemático Polanyi, ¿verdad? Y lo cita en los términos siguientes a Polanyi. Las matemáticas, dice Polanyi, no pueden definirse sin tomar en consideración a su característica obvia y clara de que son interesantes. Bien, cierro aquí, ¿verdad? Repito, mis comentarios, mis observaciones, mis ejemplos, mi análisis, lo que yo agregue, ¿verdad? No evitaría el análisis, ¿verdad? Personal, propio, profundo, colectivo, grupal, de los politécnicos, ¿verdad? Alrededor del artículo de Wigner. Entonces, con esto termino el primer punto del programa y claro, hay cosas muy interesantes, ¿verdad? En ello. Sin embargo, pues el tiempo, ¿verdad? Es el que manda. Igualmente, pues voy a eliminar el punto 2, ¿verdad? Perdón, creo que me equivoqué, ¿verdad? La serie de preguntas y respuestas las propondría, ¿verdad? Terminado el artículo 3, que ya es un poco más, ¿verdad? Cercano a nosotros. El punto 2, lo vuelvo a insistir, lo llamé la ruta de Einstein hacia la teoría de la gravedad o la relatividad general. La razón de esta introducción son básicamente dos. La primera es, ¿verdad? Pues que cómo llega Einstein a la relatividad general, ¿verdad? Con la ayuda de un matemático, ¿verdad? Marcel Grossman, es un ejemplo vivo, ¿verdad? Del éxito de las matemáticas, ¿verdad? En la formulación de leyes físicas que Wigner mencionaba. Y pues, digamos, todo este material, ¿verdad? Las obras fundamentales están, ¿verdad? En la edición de Princeton, creo que son 12 o 14, no recuerdo número, de obras, ¿verdad? Relacionados a las obras de Einstein, en torno, ¿verdad? No solamente a las cuestiones de la relatividad, sino también, ¿verdad? A los problemas de la teoría cuántica en los cuales se enfrascó Einstein. Sin embargo, como lo dije inicialmente, en honor, perdón, ya me pasé, en honor al 85 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, yo quiero, ¿verdad? Comentar o referir a ustedes un inédito, realmente inédito, ¿verdad? Que finalmente se pronunció aquí en México, en un evento que se celebró en el Colegio Nacional, o sea, cuando en el Colegio Nacional era realmente Colegio Nacional, no estaban ahí Enrique Krause, no estaban por ahí Saidi, no estaban por ahí Antonio Lascano, ¿verdad? Sino que estaban Marco Moschinsky, estaban García Colín, y pues la cita tiene relación con el grupo al que había invitado a México, ¿verdad? De la Universidad de Zúrich, a una escuela que se llamó la primera escuela latinoamericana de física y matemática. Bien, la cita es como sigue. Es que quiero bueno, la voy a leer, no, para no hacer perder más el tiempo. Dice, no quiero dejar pasar esta oportunidad y en homenaje al IPN en su 85 aniversario,
el siguiente diálogo entre Res-Jost y Otto Stern, el cual llegó junto con Einstein de Praga a Zúrich, el cual Otto se habilitó 2 años después en el Politécnico de Zúrich con una muy buena recomendación de Einstein. Ya todo es cita. En Zúrich todo fue naturalmente, aconteció muy bien y muy especialmente y de manera interesante, ya que von Laue estaba en la Universidad de Zúrich. Además, se encontraban por ahí Ehrenfest y Tatiana. Realmente, por más que he investigado quién era esta Tatiana, no he podido llegar hasta el punto. Al menos durante 3 meses, probablemente un poco más de visita. Ello conducía evidentemente siempre a discusiones intensas en el coloquio. Participábamos también un par de jóvenes, los cuales éramos muy ávidos y celosos. Ehrenfest nos llamó siempre la estrella triple. Ellos éramos Herrenfeld, Kern y yo, Stern. Kern se había doctorado con Debye. Debye era el antecesor de von Laue en la Universidad de Zúrich. Solo Weiss era el físico experimental y director del Instituto Politécnico de Zúrich y nunca asistía al coloquio. Sin embargo, no permitía que se fumase. Sin embargo, a Einstein no se le podía prohibir. Creo que era pipa. Cuando las cosas no salían bien, iba simplemente a la oficina de Einstein y siempre pude dialogar con él. De tales diálogos se suscitaban intensas discusiones sobre los problemas no resueltos de la teoría cuántica. Lo único que se sabía en verdad sobre la teoría cuántica, ¿verdad? Era lo de Sommerfeld. Conclusión. Igualmente asistí a los cursos de Einstein, todo bien, pero no para principiantes. Einstein nunca preparaba sus cursos, pero siempre fue Einstein. Interesante, muy refinado su pensamiento y sobre todo impecables sus argumentaciones físicas. Bien, con esto termino el punto número 1, el punto número 2 y voy, ¿verdad? Al tercer punto. Dios creó a los enteros, las matemáticas que cambiaron a la historia. Stephen Hawking es el editor. Bien, Hawking en el inicio de la edición de Dios creó a los enteros, cita a Richard Feynman. Richard Feynman, ¿verdad? Dice lo siguiente: somos felices de vivir en una época en la cual se han realizado muchos descubrimientos, lo cual se descubre solo una vez. Edad en la que vivimos es la edad en la que estamos descubriendo a las leyes fundamentales de la naturaleza. Hasta aquí la cita de Feynman. Y pues prácticamente cito a Hawking en la introducción. Es muy interesante por lo que van a comentar, por lo que van a ver. Se presentan textos de entre los 31 más importantes, esto es, son 31 textos en la historia de las matemáticas, 4 de los cuales son traducidos por primera vez al inglés. Yo tuve, ¿verdad? De donde tomo todo esto es ya la edición de crítica en español. Este libro es una celebración de los matemáticos que llevaron adelante a nuestra comprensión e inteligencia del mundo y que pavimentaron el camino de nuestro tiempo presente de la ciencia y la tecnología. A través de los siglos, los esfuerzos de tales matemáticos han propiciado a la raza humana de el poder alcanzar una visión de la naturaleza, tales como la realización de que la Tierra es redonda, el que es la misma fuerza la que provee que caiga una manzana y que es responsable del movimiento de los cuerpos celestes, de que el espacio sea finito y no eterno, de que el tiempo y el espacio estén unidos y entremezclados y enrollados por la materia y la energía, de que el futuro pueda ser tratado solo de una manera probabilística. Tales revoluciones en la manera en que percibimos al mundo ha estado siempre de la mano con las revoluciones del pensamiento matemático. Isaac Newton no pudo haber formulado a sus leyes sin la geometría analítica de Descartes y del propio cálculo infinitesimal creado por el propio Newton y yo diría también por Leibniz.
esa es otra gran historia, ¿verdad? Está resolver, no está resuelta. Es difícil imaginar al desarrollo de la electrodinámica o de la teoría cuántica sin los métodos de Jean-Baptiste Joseph Fourier o sin el trabajo sobre el cálculo y la teoría de las funciones de variable compleja iniciadas por Carl Friedrich Gauss y Augustin-Louis de Cauchy. Fue Henri Lebesgue quien en su obra sobre la teoría de la medida y la integral de Lebesgue, lo que permitió a John von Neumann el formular a nuestro riguroso entendimiento de la teoría cuántica. Albert Einstein no pudo llegar a su teoría general de la relatividad sin las ideas geométricas de Gauss, Riemann, Christoffel, Ricci y Levi-Civita. Y prácticamente toda la ciencia moderna sería menos poderosa sin los conceptos de probabilidad, cuyo pionero es Simón de Laplace. En todas las edades, ningún elemento intelectual ha tenido la importancia en el estudio de las ciencias físicas como el campo de las matemáticas. Pero la matemática no solo es instrumento y lenguaje de la ciencia, es también un fin en sí mismo y como tal ha contribuido en todas las regiones y ha efectuado a nuestra visión del mundo por ella misma y por sí misma. Weierstrass nos condujo a nuevas ideas sobre lo que significa el que sea una función continua. Cantor revolucionó a las ideas sobre el infinito. Boole, en que las leyes del pensamiento, ¿verdad? Son o están en la lógica y son semejantes a las leyes, ¿verdad? Del álgebra. Todos ellos iluminaron así a la verdadera naturaleza de nuestro pensamiento y eventualmente, ¿verdad? Propiciaron, se refiere obviamente a Boole, hasta un cierto tipo de mecanización, lo cual está en la base de la moderna computación digital dada por Alan Turing. Alan Turing iluminó la potencia y los límites de la computación digital mucho antes de que fueran posibles computaciones sofisticadas. Kurt Gödel probó un teorema el cual puso en jaque a muchos filósofos, así como algunos partisanos de las verdades absolutas en un sistema lógico suficientemente complejo, tal como es la aritmética y la teoría de los conjuntos. Existen verdades, según Gödel, las cuales son indecidibles. Esto es, no se les puede demostrar ni no demostrar. Y todavía más aún, Gödel, sigue Hawking, mostró que la cuestión sobre la consistencia del sistema mismo no puede ser probada dentro de ese mismo sistema. Dios creó a los naturales, editado por Hawking, presenta a todos estos grandes y revolucionarios desarrollos, a las ideas centrales durante 25 siglos de matemáticas, mediante los textos originales que para trazar a la evolución y revolución en el pensamiento matemático desde los inicios hasta el día de hoy. No quiero citar a los autores, ¿verdad? Mencionados, están ahí, ¿verdad? En la edición, ¿verdad? De Dios creó a los enteros, repito, en español, fue Crítica, ¿verdad? La que hizo la traducción inglesa. Entonces, los remito, ¿verdad? Vale la pena, ¿verdad? Tanto los artículos, ¿verdad? Como lo que acabo de leer, que como ven, ¿verdad? Se repiten nuevamente las ideas planteadas por Wigner. Bien, antes de terminar este punto, y también como parte muy importante, pues acerquémonos a nuestro medio. Un poco de historia. Eran los años 2005, 2006 en México, esto es, no hace mucho. Lo siguiente a comentar me fue ocasionado por las posiciones políticas de un ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su señoría Azuela. Lástima de su ilustre apellido. Me estoy refiriendo a aquello de este arroz ya se coció, expresado coloquialmente
ante los nefastos personajes de la política mexicana, Marta Sagún y Vicente Fox. Me estoy refiriendo, evidentemente, al ilegítimo, antidemocrático y antipopular desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. ¿Y por qué? Es muy interesante recordarlo. El objetivo era eliminar a AMLO de la segura victoria hacia la presidencia de la República en 2006. Y la razón del desafuero fue el no haber acatado, la decisión de un juez que había prohibido abrir la calle Carlos Grey Fernández hacia un hospital en las vecindades de Santa Fe. Pero yo digo, Carlos Grey Fernández, o sea, se hubiera revuelto en su tumba. Carlos Grey Fernández fue la contraparte, ¿verdad?, de Wigner en la atracción de talentos mexicanos. Birkhoff, ¿verdad?, me refiero a él, atrajo a Carlos Grey Fernández hacia el dominio de la gravitación. Eran los dos grandes grupos de ciencia en México, ¿verdad?, inicialmente, pero fundamental y de muy alta calidad académica, la de teoría de grupos, encabezada por Marco Moschinsky, y la teorías de la gravedad, sobre todo de Kirchhoff, encabezadas por Carlos Grey Fernández. Bien, continúo. El relativista, el alumno de Birkhoff, el gran físico, el creador del Centro Nuclear de Salazar, hoy INIM, de seguro, ¿verdad?, estaría en desacuerdo al ver mencionado su nombre, ¿verdad?, unida a ese, ¿verdad?, desafuero. Y segundo, lo que yo llamo, bueno, ya no solamente yo, ¿verdad?, lo sabemos, la usurpación de Felipe Calderón. Ante la usurpación de Felipe Calderón y las protestas sociales por ello, ante las críticas hacia el IFE de Carlos Ugalde en favor de la usurpación, los fraudes y todo lo que vivimos, su señoría Azuela se asomó una vez más a la escena pública para decirnos: escuchemos bien lo que dijo este señor. Toda la razón de este conflicto, ¿verdad?, es la maldita tara, son sus palabras, de los mexicanos, ¿verdad?, de que no sabemos aritmética, no sabemos matemáticas, no sabemos sumar. Bien, tercero, ignorancia de los señores de los medios, ¿verdad?, de los actualmente llamados pseudo periodistas orgánicos. Ciro Gómez Leiva se burlaba, se mofaba, se reía, ¿verdad?, de lo que acusábamos a Hildebrando de generar algoritmos que cambiaron al conteo de las actas de la elección, de escrutinio, etcétera. Este señor ignoraba inclusive hasta lo que significa o lo que es un algoritmo. Si supiese que la misma axiomática de Peano en la fundación de los números naturales ya es en sí un algoritmo. Es interesante que años después el IPN, mediante la Escuela Superior de Física y Matemáticas, haya creado la nueva carrera de matemática algorítmica. Cuarto, un tanto ya un poco más lejano, pero muy importante, sobre todo, ¿verdad?, para mí, que hice un planteamiento ante Fin Alonso, ¿verdad?, y me concedió totalmente la razón. Kenneth Wilson fue el premio Nobel 1996 o 97, bueno, que lo tengo citado posteriormente. Bien, ¿qué hace Kenneth Wilson? Kenneth Wilson fue un brillante físico, quien a sus 46 años obtuvo el Premio Nobel de Física, de 1982, por su investigación en fenómenos críticos con cambios de fase y el grupo de renormalización. Alumno de Gell-Mann en Caltech, tenía ante sí un brillante futuro. Sin embargo, Wilson leyó muy bien un mensaje del mundo de las matemáticas. La realización de pruebas en matemáticas entre jóvenes y adolescentes de Japón y de Estados Unidos mostraron la primacía de los primeros sobre los segundos. Kenneth se alarmó, dejó totalmente la física matemática
abandonó este córner y se dedicó hasta la fecha, no he sabido más de él, a impulsar un mejor conocimiento de las matemáticas de los adolescentes y jóvenes norteamericanos. Por cierto, a los americanos no les iba muy bien en las Olimpiadas de Matemáticas, andaban, ¿verdad? De entre 80, por ejemplo, delegaciones, andaban, ¿verdad? Abajo de la mitad, pero no quiero decir, ¿verdad? Que sea la obra de Kenneth Wilson, pero creo que desde Mérida, aquí en México, cuando se celebró la Olimpiada de Matemáticas, empezaron ya a progresar las delegaciones de jóvenes norteamericanos. Todo lo anterior me conduce a las preguntas siguientes. ¿Cómo andamos los mexicanos en matemáticas? Bien, las pruebas internacionales PISA dicen que mal. Somos los últimos de la OECD. El ministro Azuela sentenció que nos falla la aritmética. ¿A quién le toca la responsabilidad análoga a la de Kenneth Wilson? Nuestro padre fundador, Lázaro Cárdenas, 2 meses antes de su fallecimiento, apadrinó a una generación de estudiantes de ingeniería mecánica y eléctrica de la Universidad de Guanajuato. Ahí declaró, recuerdo muy bien, ¿verdad? Sus prácticamente de memoria, les decía a los estudiantes, el progreso de México es la obra de obreros y campesinos mexicanos, organizados y dirigidos por los técnicos egresados de la escuela creada por la Revolución Mexicana. ¿Cuál es esta institución? El Instituto Politécnico Nacional. ¿Quién es la heredera de la Revolución Mexicana? La Cuarta Transformación. ¿Cuál es el axioma fundamental de la Cuarta Transformación? Primero los pobres. Luego, tras el IPN, del IPN, la tarea es, ¿verdad? O le corresponde de elevar al nivel matemático de la sociedad mexicana. Y pues yo planteo una pregunta cuyas respuestas tiene que remitirse al diálogo, al entendimiento, a los consensos entre nosotros. ¿Cuál es el minimorum de cultura matemática para el pueblo de México? Y bien, va aquí una hipótesis, pero insisto, esto, ¿verdad? Debe ser asunto de un diálogo intenso, de un consenso, de una comprensión profunda, ¿verdad? Y visión, ¿verdad? Alternativa. Yo diría los números primos, la aritmética, el cálculo infinitesimal, el álgebra y sus aplicaciones, las matemáticas financieras, nociones y conceptos, ¿verdad? Actuariales, la geometría, tanto la analítica como la euclidiana, las simetrías y grupos, los elementos de optimización, elementos de lógica, conceptos fundamentales de la computación, nociones y conceptos, ¿verdad? De los algoritmos, probabilidad y estadística, y finalmente trigonometría. Bien, maestro Valfre, pues aquí termino, ¿verdad? Con este punto. Sí. Y pues conforme lo convenido, me pongo a su disposición. Muy bien, doctor Rubén Mares Gallardo, muchas gracias. Magnífica recorrido que nos ha llevado usted a dar por todos los creadores de la matemática e incluso hasta puntualizando los nombres de las obras de estos magníficos pensadores. Creo que los asistentes a este foro pues están deseosos de preguntar algunas cosas. Entonces vamos a abrirles los canales de comunicación que son directamente los micrófonos de la pantalla, y por otro lado también tenemos el chat de la revista México Educativo, incluyendo también la página Facebook de la propia revista. He de aclarar que aquí todo está siendo grabado porque queremos retransmitir esta conferencia a partir de hoy en la tarde en el canal Facebook de la propia revista México Educativo, así de que todos los que quieran preguntar también serán proyectados posteriormente en el video
a través del canal YouTube. Adelante, pues, está abierto los micrófonos. ¿Alguien de los presentes quiere preguntar? No tenemos nada ahorita por ahí, ¿verdad, Control? En el chat. No, no hay preguntas. Bien, entonces adelante, alguien que quiera preguntar. Yo voy a permitirme hacerle una pregunta al doctor. Sí, dígame. Por ahí hemos detectado la justificación de que la estadística, en este caso la estadística descriptiva, es aplicada a muchos fenómenos de la ingeniería, incluyendo al área donde trabajo, que es la ingeniería de tránsito y transportes. Se justifica la aplicación de la estadística porque lo consideran fenómenos repetitivos, entendiendo que cuando salimos de casa rumbo al trabajo, ya sea para estudiar o trabajar, generalmente recorremos las mismas carreteras en los mismos horarios, y eso va perfilando ya pues una forma de ir y venir a la escuela, que se va convirtiendo finalmente en un modelo estadístico. Sí habrá alguna forma de explicar más científicamente lo que acabo de preguntarle, doctor Mares. Bueno, sí, gracias, maestro Alfred. Mire, voy a responder a esta pregunta precisamente bueno, en términos, ¿verdad? Del contexto del artículo de Wigner. Vuelvo a insistir, no quiero hacer propaganda, ¿verdad? A mí también me volvió a impactar hacía años, ¿verdad? Que no regresaba a él. Precisamente en una, todavía no he llegado hacia las conclusiones, ¿verdad? Dice el autor, dice Wigner. Bien, el rol de las matemáticas en la ingeniería, en las ciencias físicas, él habla de la física porque pues, él era físico, ¿verdad? En Princeton, ¿sí? Pero pues lo que estaba diciendo también, ¿verdad? Vale para la física aplicada y para la ingeniería y otras disciplinas. Decía, bien, la matemática es importante, ¿verdad? O sea, nadie puede negar, ¿verdad? Que la matemática es importante, ¿verdad? Dentro de la ingeniería y dentro de las ciencias naturales. Él le llama así ciencias naturales, ¿verdad? Porque se utilizan constantemente, ¿verdad? Para hacer cálculos, para tomar promedios, para hacer bueno, voy a utilizar sus términos, hacer estadísticas, o sea, los términos suyos, maestro Walfre, y finalmente, o sea, nadie niega, ¿verdad? La utilidad de las matemáticas. Dice, en ese sentido, ¿verdad? La matemática es el instrumento principal y fundamental, ¿verdad? De la ingeniería y de las ciencias naturales, ¿verdad? O sea, como instrumento. Claro, su pregunta no viene al caso del siguiente aspecto, del otro aspecto fundamental, más profundo, de las matemáticas, ¿sí? Y bien, siguiendo el pensamiento de Wigner, esto finalmente conduce a leyes, ¿verdad? Empíricas. Él le llama así leyes empíricas, lo cual me parece sumamente correcto. Dice, no es que no creamos en las leyes empíricas, finalmente, ¿verdad? No solamente la ley natural, así, por ejemplo, la segunda ley de Newton o la ley de la gravedad universal debe ser considerada totalmente como ley y solamente tipo, ¿verdad? O proposiciones de ese tipo son leyes, sino también las leyes empíricas. Las leyes empíricas, ¿verdad? Muestran, ostentan bastante regularidad, ¿sí? Bien, ¿en dónde están los límites? Los límites están, ¿verdad? Precisamente en que no podemos, ¿verdad? Extrapolarlas
ad infinitum, ¿verdad? O sea, dice, bueno, comparando, por ejemplo, la ley de la gravedad universal era válida en ese tiempo, era en el tiempo de Newton en su formulación, sigue siendo válida, ¿verdad? Pues más de, pues casi 400 años después, ¿verdad? Eso mismo no se puede decir de una ley empírica, ¿sí? Sin embargo, pues, y en eso yo alabo, ¿verdad? A Wigner, cosa que hay que profundizar mucho, porque a fin de cuentas él plantea, dice, el hombre, ¿verdad? La humanidad, tenemos que estar resignados, bueno, pero resignadas en el sentido, ¿verdad? En el sentido bueno, en el sentido, ¿verdad? Creativo del término de resignación, a convivir con leyes absolutas, ¿verdad? Tipo gravedad, y con leyes, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Con todo derecho reflejan, ¿verdad? Regularidades, pero, ¿verdad? No tan absolutas, ¿verdad? Como es el primero de los casos, ¿sí? Entonces, finalmente, tratando, ¿verdad? De responder un poco más, ¿verdad? Al meollo de su pregunta, yo creo que sí hay que tener fe, sí hay que confiar, ¿verdad? En esas regularidades y en esas descripciones, ¿verdad? Matemáticas de las regularidades empíricas, ¿verdad? Sí. Y pues convivir, vivir, ¿verdad? En un equilibrio armonioso, ¿verdad? De leyes empíricas y de leyes, bueno, Wigner no le da el nombre, ¿verdad? De absoluto, rehuye, ¿verdad? Pero pues para entendernos, ¿verdad? Vamos a llamar, ¿verdad? Leyes absolutas de la naturaleza, ¿no? Eh, Como por ejemplo pueden ser también otras leyes empíricas, las leyes de la herencia, ¿verdad? Bueno, por las leyes, ¿verdad? Del sueño de Sigmund Freud, ¿verdad? Que tiene por ahí, creo que 4, 5, 6 leyes, etcétera, ¿no? Es mi respuesta, maestro Valfred, ¿verdad? Y yo, mire, yo quiero terminar, redondear mi respuesta, ¿verdad? Criticando a los que critican, ¿verdad? A Claudia Sheinbaum. No que la quiera defender, ¿verdad? En absoluto, ¿verdad? Pero le cuelga la tragedia, ¿verdad? De la línea dorada, de la línea áurea, de la línea 12, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? O sea, que por cierto, pues esta Claudia es doctora en física, entonces sabe lo que es, ¿verdad? El alcance, ¿verdad? De lo que puede ser, ¿verdad? Una ley. Entonces, es imposible exigirle todo, ¿verdad? Lo que sí se le puede exigir es, ¿verdad? Si, si una ley regula lo que hay que hacer, ¿verdad? En esto, en aquello, en cualquier aspecto, ¿verdad? De la sociedad, ¿verdad? De la técnica, etcétera, ¿verdad? Eso sí, se le podría exigir, pero no, ¿verdad? Llevar en lo absoluto, ¿verdad? De una ley, ¿verdad? O sea, a lo que me refiero es, ¿verdad? Respetar ese equilibrio que postula Wigner, un equilibrio entre leyes empíricas que sabemos, ¿verdad? Tienen un alcance limitado, cual sea, puede ser que ni siquiera, ¿verdad? Lo sepamos, pero, ¿verdad? No es, ¿verdad? La misma confianza absoluta que depositamos en una ley absoluta de la naturaleza. No sé si esto responda, maestro Claro, Manfred. claro que sí, doctor. Muchas gracias, muy amable. Vamos a Sí, proceder, si está de acuerdo, a leer un chat que tenemos aquí registrado. Voy a solicitarle al control, por favor, que lea el chat que está aquí registrado. Adelante, control. La computación no puede separarse de las matemáticas. ¿Qué nivel perdón. considera usted que debe tener la población mexicana en el área de computación? ¿Considera que las personas deben aprender a programar?
A ver, repita por favor el chat, un poquito más fuerte, control. Adelante. Sí. La computación no puede separarse de las matemáticas. ¿Qué nivel considera usted que debe tener la población mexicana en el área de la computación? ¿Considera que las personas deban aprender a programar? Ok, adelante, doctor. Esta es la Muy bien, pregunta. muy bien. Bien, para darle el esquema a esta muy interesante, ¿verdad? Importante pregunta, eh, quiero hacer referencia a lo que pronuncié, ¿verdad? En el momento correspondiente, ¿verdad? De que esto está, ¿verdad? A discusión, ¿verdad? A un acuerdo, ¿verdad? Entre expertos, en fin. Bien. Sin embargo, voy a dar yo mi punto de vista personal y extenderlo un poquito. A mí me duele mucho en lo personal, en lo académico, pero mucho, ¿verdad? Lo he sentido, ¿verdad? He hecho esfuerzos, ahorita se los comento rápidamente, ¿verdad? Al respecto, pero pues no ha habido eh, frutos, ¿verdad? Por decirlo, ¿verdad? De manera coloquial, de que tenemos no solamente en la población en general, sino en nuestras poblaciones, vamos a llamarle estudiantiles, magisteriales, digo magisteriales en el sentido amplio del término, ¿no? Profesores primaria, secundaria, preparatoria, inclusive más allá, ¿verdad? De nuestra muy limitada, de nuestro olvido de los principios de la lógica, ¿verdad? Y no me refiero tanto a la lógica aristotélica, ¿verdad? Sino, pues, a una más cercana a nosotros, ¿verdad? Más relacionada, ¿verdad? Con los sistemas computacionales. Me refiero a la lógica matemática. Claro, yo fui alumno pues de un gran lógico matemático de I.M. Bohensky, ¿verdad? Y pues él, bueno, digo, no él, sino me motivó, ¿verdad? A la lógica. Yo creo que debemos de rescatar, ¿verdad? Esa cultura. Yo creo que, ¿verdad? Nuestra población en general, ¿verdad? Y en especial nuestras poblaciones estudiantiles y muy en particular nuestras poblaciones politécnicas, nuestros estudiantes, ¿verdad? Politécnicos, ¿verdad? Deben de tener, si no una sólida, ¿verdad? Formación, ¿verdad? En la lógica matemática. Yo no me refiero a llegar al teorema de Gödel o a las leyes de Schwarz o al cálculo lambda, no, sino a la lógica de proposiciones, a la lógica de predicados, quizás hasta ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Es sumamente indispensable, ¿verdad? Yo creo que difícilmente podemos hacer computación, ¿verdad? Sin esos antecedentes. Precisamente es una de las cosas que critico a la nueva carrera mencionada de matemática algorítmica, ¿verdad? En su estructura básica, ¿verdad? No veo para nada, ¿verdad? La aparición de la lógica matemática, de fundamentos de lógica matemática, ¿sí? Sí, entonces, pues, eso no es posible, o sea, no es posible. Voy a lanzar una sentencia, ¿verdad? Que puede ser aceptada, criticada o no, ¿verdad? No es posible que vivamos, ¿verdad? Sin un pensamiento, ¿verdad? Simplemente, ¿verdad? Lógico. No es posible programar, ¿verdad? Sin una estructura lógica, mental, ¿sí? Y termino esta observación precisamente refiriéndome a la edición de Hawking, de Dios crió, ¿verdad? A los naturales. Como ven, bueno, no mencioné a los autores, pero
pero bueno, él estuvo describiendo en la introducción algunos, no a todos, son, bueno, no recuerdo ahorita el número, ni quiero consultar para no perder este tiempo, pero entre los autores citados por él está obviamente Alan Turing, ¿verdad? Está Bull, ¿sí? Básicamente, ¿no? Obviamente está Gödel, pero más generalmente está Turing, ¿verdad? Y está eh, y está el primero que dije es Bull. Bien, terminando mi pregunta, pero terminando y rematando la pregunta, yo creo que la formación, la cultura, ¿verdad? En particular de los politécnicos, la cultura lógica y por lo tanto, ¿verdad? La disponibilidad inmediata hacia la computación es el nivel del libro de Bull, las leyes del pensamiento, ¿no? No son, ¿verdad? No son formalismos tan abstractos, ¿verdad? Como puede ser, ¿verdad? De Russell o de propio Gödel o de otros, no, ¿verdad? Sino que, pues, prácticamente estaría diciendo uno, pues sí, ¿verdad? Así funciona el pensamiento, así funciona, ¿verdad? Así funciona la mente, ¿no? Creo que una formación básica en lógica es totalmente indispensable. ¿En qué momento? Eso está pues, por comentarse. Yo diría, ¿verdad? Que tanto en los ESITs, ¿verdad? Como sobre todo, ¿verdad? En las carreras, ¿verdad? En las carreras profesionales muy relacionadas, ¿verdad? Al contexto. Bien, es en principio mi respuesta. Sin embargo, ¿verdad? Es materia de diálogo, ¿verdad? Hasta dónde hay que llegar, ¿verdad? Al respecto. Muy bien, doctor Mares. Tenemos por ahí todavía dos chats, uno de una exalumna de usted, pero si está de acuerdo, primero preguntamos a los presentes que están aquí con nosotros en el foro virtual, si tienen alguna pregunta para que levanten su mano, una manita que hay por ahí en la pantalla, o si no, de viva voz pueden hablar para que preguntarle algo. ¿Alguien quiere preguntar? Parece que está Aide Martínez. A ver, dele la voz a Aide Martínez, por favor, control, y a Edgar Aguirre después. Primero a Aide Martínez y después a Edgar Aguirre. Dale la voz a Aide Martínez, después a Edgar Aguirre y finalmente a Eduardo Virueña. Adelante, Aide Martínez. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien, adelante. Hola, hola a todos, hola profesor, buenas tardes, mi nombre es Aide Martínez, lo comentaba en el chat, fui su alumna en la generación 2001-2005 y me da mucho gusto volver a escucharlo y le quisiera compartir un cuestionamiento y nos regale su punto de vista aprovechando sus grandes palabras. Una de las herramientas que los gobiernos han utilizado hacia sus gobernados históricamente definitivamente es la ignorancia. Y hace un momento nos comentaba acerca de números que nos indican que seguimos igual, ¿no? Que bueno, México tiene una de las peores ratings en el tema del dominio de la matemática. ¿Cuál debería ser nuestro deber como parte de la llamada población privilegiada que ahora nos dicen por tener este acceso a la ciencia, que no necesariamente fue porque somos privilegiados, sino porque de alguna manera llegamos a estas casas como es el IPN, el SFEM, ¿no? No porque ser privilegiados, sino algo nos costó, pero ¿cuál debería ser nuestra obligación para con nuestras siguientes generaciones y cómo precisamente el SFEM y el IPM nos deberían de estar coordinando para llevar a otro nivel, al siguiente nivel, a estas nuevas generaciones que definitivamente, pues cada vez el dominio de la ciencia, el dominio de
de las cuestiones del desarrollo de la tecnología y la innovación, pues México está fuera de ellas, ¿no? Estamos consumiendo tecnología, estamos consumiendo innovación, pero de fuera. Entonces, ¿cuál es su opinión, profesor? Y un abrazo, Sí, muchas felicidades por esta charla. sí, sí, muchas gracias también gracias por el saludo, ¿no? Le deseo todo lo mejor. Bien, pues hace preguntas, ¿verdad? Fundamentales. Miren, y yo voy a responder a través de ejemplos concretos. El primer ejemplo es uno que acaba de suceder. Fue, si mal no recuerdo, si pues está por ahí el licenciado Ramiro Aguirre, él me ayudará en los tiempos, ¿verdad? Para ubicarlos. Mire, en el Centro Allende, o sea, que sabe ustedes dónde está, ¿verdad? Qué fue, qué es, ¿verdad? Y bueno, quizá lo sabe lo que va a hacer, ¿verdad? De lo que, o sea, que se aparta, ¿verdad? Miren, el doctor Mota, que fue su último director como Centro de Educación Continua, el doctor Mota Palomino, favoreció el que se impartiesen, ¿verdad? En el centro, algunos cursos, ¿verdad? De matemáticas bueno, para la sociedad, para el público en general. Bien, se abrieron dos vertientes, ¿verdad? La primera era pues que el centro se comprometiese ante la sociedad, ¿verdad? Precisamente a hacer algo que yo comentaba, ¿verdad? Tratando de responder al expresidente de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Que de nuestro nivel, ¿verdad? Inclusive de aritmética es muy bajo. Yo decía, bueno, pues llamemos a la sociedad, cobrémosle muy poquito o nada, ¿verdad? Si es posible, ¿verdad? Abramos grupos, enseñemos qué son los números perfectos, qué son los números primos, cómo calcular una hipoteca, ¿verdad? Cómo calcular, ¿verdad? Un interés compuesto, en fin, temas, desde lo más sencillo hasta lo supuestamente más profundo, ¿no? Claro, al nivel, ¿verdad? Al nivel común, voy a llamarlo así. Pero también se abrió la otra posibilidad de pues, llevar, ofrecer cursos, por ejemplo, de econometría, de finanzas matemáticas, de teoría de riesgos, de control estadístico de calidad, ya dije, econometría, de teoría de juegos, ¿verdad? Que tan importante se manifiesta, ¿verdad? En muchas áreas. Bien, prevaleció la segunda, ¿verdad? Y pues nos esperábamos una respuesta un tanto pobre. Sin embargo, no fue así. O sea, tuvimos asistencias, ¿verdad? De aproximadamente, pues yo calculé, a mí se me invitó a la ceremonia de entrega de los diplomas respectivos. Yo, si mal no recuerdo, conté por lo menos una centena, ¿verdad? Lo cual, para los temas mencionados, vaya, era una super población. Y de plano, ahí dije en la ceremonia, pues miren, estamos haciendo, ¿verdad? Lo que siempre soñó y quiso el ingeniero Méndez de Ocurro. Que como ustedes saben, ¿verdad? El ingeniero Méndez de Ocurro, pues es el padre fundador, ¿verdad? De la Escuela Superior de Física y Matemáticas y del CIMBESTAP, ¿verdad? Sobre todo en sus áreas de matemáticas, física, química y biología, que era lo que era el CIMBESTAP en sus orígenes. Bien.
Dije, estará dando de brincos Eligeo Méndez, ¿verdad? Porque estamos, ¿verdad? Llevando la matemática aplicada a las esferas sociales. Sí, bueno, y dije, bueno, esto nuestros vecinos, los del Palacio de Minería, ¿verdad? La Facultad de Ingeniería de la UNAM, pues ya lo tenían haciendo pues prácticamente desde los años de 1970, ¿verdad? Aproximadamente. Puede ser que me equivoque, a lo mejor un poco antes o quizá un poquito después, pero no mucho, ¿sí? Bien, o sea, vi que finalmente, ¿verdad? Se estaba, ¿verdad? Sembrando la semilla, ¿verdad? De la formación matemática hacia el futuro. Bien, iba a ver la parte 2, o sea, si se dio teoría de juegos 1, pues iba a haber teoría de juegos 2. ¿Verdad? Sin embargo, varias circunstancias, pandemia, y sobre todo que los centros de educación continua dejan de ser centros de educación continua, pues, ¿verdad? Hicieron que el doctor Mota Palomino simplemente se retirara, ¿no? Es lo malo, ¿verdad? O sea, que a veces, ¿verdad? Hay un líder que acepta, ¿verdad? La propuesta y se lleva adelante. Eso debemos, ¿verdad? De eliminarlo, ¿no? O sea, la convicción no debe ser de una sola persona, la aceptación de una sola persona, sino en conjunto. Bien. Creo, usted sabe, ¿verdad? En la escuela también hubo intentos, ¿verdad? Por ejemplo, algunos profesores, no, se me van ahorita los nombres, ¿verdad? Pero seguramente están, ¿verdad? Ahí en los pasillos de la escuela, que colaboraron en la formación de de los libros de texto de matemáticas para secundaria. Bien, o sea, ya ahí, ¿verdad? Es una participación, ¿verdad? De la escuela, bueno, más bien de algunos, de 2 o 3 profesores de la escuela, en un ámbito más general, más nacional, que como sería, ¿verdad? La del propio Politécnico, aunque recuerdo, el Politécnico en sí es nacional. Sin embargo, creo que, francamente, la escuela ahí hemos fallado, ¿verdad? Fallamos. No hemos ido, ¿verdad? A, 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 a recorrer el mundo, ¿verdad? Como Don Quijote, ¿verdad? A lo largo y ancho del país, ¿verdad? Llevando la bandera, ¿verdad? De las matemáticas en todos los niveles, en el nivel elemental, en el nivel secundario, en el nivel medio superior. Sí, no lo hemos hecho. Vaya, ni siquiera en nuestras propias escuelas, ¿verdad? Usted bien lo sabe. Ciencias básicas, ¿verdad? Por ejemplo, de la ESIME, Azcapotzalco, la Zacatenco, la que usted quiera, ¿verdad? Tiene sus propios núcleos, ¿verdad? Y la interacción con la Escuela Superior de Física y Matemáticas es, bueno, solamente a través, ¿verdad? De, pues, algunos de sus docentes fueron alumnos de nuestra escuela, pero hasta ahí, ¿verdad? Por ejemplo, el haber compartido, vamos a decir, transformadas de Fourier aplicadas a mecánica de fluidos, aplicadas, por ejemplo, en la ESIA, a teoría de la elasticidad, no lo hemos hecho, no lo realizamos, ¿verdad? Y creo que allí es un gran defecto, ¿verdad? No, yo no diría gran defecto, es una falta, es un crimen, ¿verdad? De nosotros mismos hacia la sociedad. Creo que el compromiso tiene que ser, ¿verdad? Mayor. Y mire, regresando de nuevo a la escuela, está la matemática educativa. La matemática educativa era un camino, ¿verdad? Soberbio, fundamental, y finalmente nuestro, ¿verdad? Porque
pues si el posgrado en matemática educativa estaba en el CIMESTAD, la licenciatura y la alimentación, por lo tanto, ¿verdad? De los que iban a hacer matemática educativa, estaba en la escuela, ¿no? Y la hemos dejado, ¿verdad? Caer. Eso no es posible, ¿verdad? Matemática educativa tiene que ser vigorosa, ¿verdad? Tiene que ser constante, permanente, ¿verdad? Y sostenida, ¿verdad? Desde por la escuela, por las autoridades, en fin, por el Politécnico, ¿verdad? Como tal. Entonces, más bien pues, hemos faltado a nuestra misión, ¿verdad? Y es a lo que yo estoy invitando de alguna manera, ¿no? A que, pues, veamos, ¿verdad? A la sociedad, a la cultura, ¿verdad? Que nos fijemos metas, ¿verdad? A alcanzar en los diferentes niveles, ¿verdad? La niñez, la adolescencia, la juventud y obviamente, ¿verdad? Lo profesional. No sé, Aide, si he respondido. Muy Sí, bien, profesor, muchas gracias. muy bien. Agradecemos a la compañera Aide su pregunta. Quedan todavía tres personas que quieren preguntar. Por lo tanto, vamos a suplicar que conceptualicen bien la pregunta para que el doctor también pueda respondernos en 5 minutos máximo cada una de las preguntas y estar dentro de los tiempos que habíamos acordado. Yo voy a suplicar entonces al compañero Edgar Aguirre, que es quien continúa con su pregunta. Formúlela, por favor, para que también el doctor pueda contestarla de una manera en 5 minutos. Adelante, compañero Edgar. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Soy Edgar Aguirre, desde Monterrey, Nuevo León, hijo del licenciado Ramiro Aguirre Garín. Antes que nada, muchas felicidades, doctor, por esta conferencia, magnífica información. Una de las preguntas que ya había externado, ya la respondió, que era cómo impulsar el estudio de las matemáticas, pero otra que es sumamente importante es cómo hacer que se pierda el miedo en ese estudio en las nuevas generaciones y principalmente en los niños, ya que las matemáticas en todos los sentidos se utilizan. Muchas gracias. Sí. Bueno, voy a responder, espero también no extenderme, Víctor. Voy a responder en los términos siguientes, pero también me voy a extender un poquito en lo que hizo, ¿verdad? Su padre, ¿verdad? El licenciado Ramiro Aguirre. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Sí, entendí bien. Sí, entendí bien la voz. Es correcto, Bien. gracias. Mire, no lo mencioné, lo tenía por ahí, pero pues siempre por el correr, ¿verdad? Tras la flecha del tiempo, ya no me fue posible, ¿verdad? Mire, precisamente en los tiempos del ingeniero Teodoro Guerra y del licenciado Ramiro Aguirre como funcionario, no creo que de publicaciones en ese momento, tuvo que ser así. Tuvo el Politécnico una idea gloriosa, ¿verdad? Que pues yo creo que deberíamos de obligar a nuestras autoridades actuales, a Jaramillo, al doctor Esteban, con todo respeto, ¿verdad? Para ellos, a que se repita esa épica, ¿verdad? Caramba, publicaron a Cantor, ¿verdad? Los teoremas de Cantor. Publicaron a las 5 conferencias que dio Einstein, ¿verdad? Famosas en Princeton sobre la relatividad. Publicaron a Fourier, ¿verdad? Los trabajos sobre el calor, ¿sí? Y así nos vamos, ¿verdad? Eran centenares, ¿verdad? De libritos. Y a costos en aquel tiempo, bueno, yo creo que ahorita sería un poco más, pero no salían más de 20 pesos, ¿verdad? Caramba, yo debo de confesar ahí, ¿verdad?
leí por primera vez a Cantor, ¿verdad? Bueno, me motivó a leer a Cantor, ¿verdad? Y los trazos infinitos. Obviamente, ¿verdad? Manejé como material pedagógico de mi curso, ¿verdad? De métodos matemáticos, a las 5, ¿verdad? Conferencias de Einstein, ¿verdad? Sobre relatividad especial. Sí, bueno, perdón, sobre relatividad en general. Y así enseguida había de Maxwell, en fin, fue una época. Yo hasta tenía miedo. Yo dije, caramba, ¿cómo lo hicieron? Porque, pues, los derechos de autor, etcétera. Yo creo que estaban cumplidos y finalmente no era una obra, ¿verdad? Que iba a ser del Politécnico un banco de Rockefeller, ¿verdad? El pago, ¿verdad? O la retribución, ¿verdad? De esas obras. No, sino que realmente creo que a pesar de su edición rústica, vaya, ¿verdad? Propició, por lo menos, ¿verdad? Con singularidad en el tiempo, a la cultura, ¿verdad? En particular, no lo sé más general, pero de bastantes politécnicos, incluyéndome a mí, ¿verdad? Ojalá que esa historia, ¿verdad? Se repita. Bien, el miedo a las matemáticas. Pues yo creo que pues ahora sí, de nuevo, ¿verdad? Regresando a Wigner, ¿verdad? Las matemáticas finalmente es un lenguaje, como le gustaría decir a Wittgenstein, es un lenguaje, ¿verdad? Las matemáticas es un juego, ¿sí? Son juegos de lenguaje. No insistí tanto, ¿verdad? En ese aspecto, ¿verdad? Que planteaba Wigner, ¿verdad? El matemático, ¿verdad? Crea sus conceptos. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Bueno, su colega citado decía, porque es sorprendente y es maravilloso jugar, ¿sí? Bueno, es precisamente, ¿verdad? Lo que no hacemos, sobre todo, ¿verdad? Frente a los que tienen la mente todavía, ¿verdad? Como tabula rasa, como decían los escolásticos, ¿no? Entonces, cuidado, ¿verdad? Debemos de poner atención ahí. Pero esa es una labor, mi estimado Aguirre, esa es una labor de maestros, y no solamente de maestros, sino es una labor también de los padres de familia, ¿no? Sí, de eso, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Yo respondería, ¿verdad? Con Wigner. El irrazonable e inexplicable, el misterioso, ¿verdad? El decir, ¿verdad? Que las matemáticas es un suplicio, es un látigo, ¿verdad? Son duras, etcétera. Eso es lo misterioso, que se diga que, ¿verdad? Las matemáticas es, ¿verdad? Algo muy difícil, algo que está más allá de mis posibilidades. No, ¿verdad? No. ¿Cómo hacerlo? Híjole, eso supera, pues, ¿verdad? Mi propia fantasía, mis propias posibilidades de proyección. Creo que, pues, es una labor social, ¿verdad? Comunitaria, de medios, ¿verdad? De magisterio, de profesionistas, de padres de familia, etcétera, ¿no? Es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también al compañero Edgar Aguirre por su pregunta. Y vamos a pasar ahora a la pregunta del compañero Eduardo Virueña Silva. Adelante, por favor, con su pregunta. Buenas tardes, doctor Mares. Mire, realmente es una precisión menos que una pregunta. Bueno, primero, durante la creación de la licenciatura en matemática algorítmica, se pensó en crear una materia que se llamara pensamiento matemático. Realmente esta materia es una especie de clases de problemas, como antes se estudiaba en la escuela. Es decir, había un profesor titular y había profesores que eran ayudantes que ayudaban a hacer ejercicios con los alumnos en clase de problemas.
Entonces, esta materia es más o menos encaminada en esa dirección. Y uno de los primeros temas que se ven ahí es precisamente un poquito de lógica matemática, cálculo de predicados y un poquito de operadores universales, existenciales, que nos ayudan a hacer el manejo de algunos conceptos primeros, el límite, la continuidad en la escuela. Bueno, y mire, más o menos ayudando a responder a su pregunta acerca de cómo hacer que los niños pierdan el miedo, piense usted en lo contrario del miedo. Lo contrario del miedo posiblemente pueda ser el amor. Entonces debemos fomentar el amor a las matemáticas. Y usted mencionaba que las matemáticas son un juego. Por lo tanto, podrían hacerse juegos de video o cosas similares para ayudar a los niños. Bueno, le agradezco su atención. Hasta luego. Adelante, doctor. ¿Me permite hacer un comentario? Claro, adelante, doctor Mares. Mire, qué bueno, maestro Virueña. Y digo a la sociedad, al Politécnico, ¿verdad? Como tal, que aprovechemos más a este gran hombre, ¿verdad? Virueña. Creo que si hay algún padre, ¿verdad? De esa nueva carrera, ¿verdad? Que la festejo y la celebro rotundamente, es precisamente, ¿verdad? El maestro Virueña. Ojalá, ¿verdad? Que la sociedad lo aproveche más, ¿verdad? El maestro Virueña. Muchas gracias. ¿De dónde sale el ruido, control? Cierren sus micrófonos, por favor. Adelante, del doctor Mares, adelante, por favor. Sí, ya, con eso prácticamente termino, ¿verdad? Que aprovechemos más a este maestro, ¿verdad? Al maestro Virueña, ¿verdad? Creo que su comentario de que me reconforta mucho al ver, ¿verdad? Que se daba pensamiento matemático, ¿verdad? Y su contenido. Estoy completamente, ¿verdad? En conformidad y, ¿verdad? Yo lo que le pediría a Politécnico y a sociedad, ¿verdad? Que aprovechemos más, ¿verdad? A este gran maestro Virueña. Muchas gracias. Gracias, doctor Eduardo Virueña, y gracias también al doctor Rubén Mares por su comentario. Pasemos al compañero Ricardo de Alba, que está también formulando una pregunta al doctor Rubén Mares. Adelante, compañero Ricardo de Alba. Gracias, maestro Walfre. Doctor Mares, una magnífica presentación de su ponencia. Estoy alucinado con sus conceptos, conocimientos acerca de las matemáticas. Le pregunto, doctor, ¿es posible que se cambie esta tendencia al rechazo general de las matemáticas si en la Secretaría de Educación Pública y en las instituciones de educación de todos los niveles se afianza la tendencia de abrazar a las matemáticas como el arma más poderosa para desentrañar los problemas de la naturaleza y de la sociedad? Es la pregunta que tengo para usted. Muchas gracias. Sí. Adelante, doctor, adelante. Sí, bien, yo, sí, evidentemente es necesaria, ¿verdad? Una promoción, ¿verdad? Una gigantesca, si quieren llamarle quijotesca, acción social en ese sentido. Pero yo diría más bien que por ejemplo, con von Neumann, ¿verdad? Que esa acción debe ser, ¿verdad? Al revés. O sea, no debe de venir de arriba, o sea, de la propia Secretaría de Educación Pública. Claro, es fundamental, es condición necesaria su participación. Sin embargo, ¿verdad? No es para nada suficiente. La implosión tiene que ser social, ¿verdad? Tiene que venir, yo no diría de abajo, sino ni que sea completamente horizontal, no, sino pues quizá una culminación, ¿verdad? De horizontalidad,
de verticalidad, ¿verdad? Lo importante es, ¿verdad? La meta. Lo importante, ¿verdad? Es el objetivo. Que nuestra sociedad, ¿verdad? Tenga una, ¿verdad? Formación, una cultura básica, matemática. Y no dejo de soñar, no dejo, ¿verdad? De repetir, ¿verdad? Lo que Azuela decía, ¿verdad? Yo no sé si sabía de qué estaba hablando, no lo sé, ¿verdad? De una manera simplista, ¿verdad? La terrible cosa es, ¿verdad? Que los mexicanos no sabemos, ¿verdad? Sumar, no sabemos, ¿verdad? Matemáticas, ¿no? Ese es el objetivo, que sepamos. Y vaya, miren, yo, por ejemplo, pues tengo relación a través de la mamá de mi hija, ¿verdad? En Estados Unidos, que se dedica a la enseñanza de las matemáticas en high school, más o menos entre middle school y high school. No crean, también Estados Unidos anda mal, la juventud, los jóvenes, adolescentes, en ese sentido. Ahí, ¿verdad? Interpreto a lo que yo comentaba de Kenneth Wilson, su acción, que abandonó todo su premio Nobel para dedicarse, ¿verdad? A la secundaria, ¿no? Bien, sin embargo, con respecto a nosotros, como decía Aide, ¿verdad? Si mal no recuerdo, todo compramos. Estados Unidos se puede llevar a todos los computólogos de la India, a todos, ¿verdad? Los expertos de México, si quiere, ¿verdad? Cuando vea, ¿verdad? Que se fragiliza su poder, ¿verdad? Económico, ¿verdad? Militar y todo lo demás. Nosotros, obviamente, no. O sea, nuestras armas deben ser, finalmente, las de una formación más sólida, más, ¿verdad? Amplia, y en particular, ¿verdad? En matemáticas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Rubén Mares, por sus comentarios. Muchas gracias a Ricardo de Alba por la formulación de su pregunta. Debemos de finalizar esta conferencia del doctor Rubén Mares Gallardo como parte del 85 aniversario de nuestra alma mater, el Instituto Politécnico Nacional. Estamos haciendo homenajes a través de los egresados más distinguidos de este Instituto Politécnico Nacional, ya que pues no necesitamos realmente palestras que anteriormente sí se hicieron presentes en los aniversarios del Politécnico, pero que ahorita las estamos supliendo de manera modesta a través de este homenaje que ya vamos rumbo al segundo mes y pensamos seguir así hasta el fin de año. Nosotros creemos que hay suficientes egresados muy capaces, muy preparados para seguir rindiendo este homenaje virtual al Instituto Politécnico Nacional. Y esta conferencia del doctor Mares ha sido un eslabón más de esa cadena que estamos impulsando. Vamos a decir también que pues todos ustedes son la esencia del Politécnico. Esas preguntas que hicieron sobre matemáticas son muy valiosas porque son para orientar el rumbo de esta enseñanza de una ciencia que se considera la ciencia más importante dentro del sistema científico, porque se aplica a todas las disciplinas que conforman este gran sistema de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, pues estamos tratando de que se renove, ¿verdad? Los procedimientos, las prácticas, la filosofía de la propia enseñanza de las matemáticas en nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y pues agradecemos también al maestro Virueña, Eduardo Virueña, que está a cargo, al parecer, de los nuevos programas en esta matemática algorítmica
que es la nueva carrera que se está implantando en el Politécnico. Todo ello es muy valioso y agradecemos pues entonces este repaso universal que nos hizo el doctor Rubén Mares, y después lo aterrizamos con casos ya muy concretos tanto a las áreas como al propio instituto. Agradecemos mucho, doctor Rubén Mares, y esperamos seguir en comunicación. Estamos ya a punto de cerrar, pero les repetimos que será retransmitido a partir de hoy en la noche o a más tardar mañana por nuestro canal YouTube de la revista México Educativo, y ahorita ya está, seguramente pueden volverlo a mirar en la página Facebook también de la revista México Educativo, y así seguiremos pues en contacto con la comunidad, que es la esencia del Politécnico y es el objetivo de la revista México Educativo. Muchas gracias y estamos y continuamos en comunicación. Buenas tardes a todos y hasta luego. Gracias, doctor Rubén Mares. Gracias.